Buenos días a todos, sean bienvenidos al tercer encuentro matemático del Caribe. Hoy tengo el placer de presentar al profesor Luis Augusto Martínez Sánchez de la Universidad Industrial de Santander. Él nos va a presentar su tesis de maestría concluida. Vamos a tener el placer de escuchar sobre sus estudios y nos va a hablar sobre anillos epsilon fuertes graduados y casi epsilon fuertemente graduados. Te dejo la palabra, Luis. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días para todos. Mi nombre es Luis, como comentaba el profesor Germán, y voy a comentar pues una parte del proyecto de grado de maestría en matemáticas. Pues como ven ahí, el título es sobre anillos fuertemente graduados y epsilon fuertemente graduados. La idea es que pues vamos a empezar, aquí tenemos un índice, vamos a empezar con unas definiciones y unos ejemplos que nos motivan, ¿no? Que nos van a ir motivando paso a paso. ¿Ya? Entonces, pues lo primero es hablar de anillos graduados y álgebras de camino de Leibniz. Ahí pues va a ser importante, esto va a ser importante para los ejemplos de la parte 3, ¿sí? Que es donde empezaremos a hablar de anillos epsilon fuertemente graduados. ¿Ya? Y finalmente pues vamos a ir a la última parte, ¿no? Que es la construcción de los anillos fuertemente graduados, ¿sí? Entonces pues empecemos, ¿no? Con nuestro índice. La primera cosa que hay que decir es que siempre que yo me refiero aquí a un anillo, pues ese anillo es asociativo y es unitario. Siempre van a ser unitarios, ¿ya? Entonces, pues, partiendo de esa observación, damos aquí la definición de lo que es una graduación de un anillo por un grupo, ¿ya? Recuerden los anillos siempre unitarios. Entonces, partimos de un anillo y un grupo. Una graduación es solamente una familia de subgrupos aditivos del anillo. Para cada elementico de G hay un R sub G, que es un subgrupo aditivo de R, ¿ya? De tal forma que se cumplen dos cosas. La primera es que el anillo se puede escribir como una suma directa de esos subgrupos aditivos, ¿ya? Y la segunda es una propiedad multiplicativa, que es esta que está acá, donde interviene, como pueden ver, la operación del grupo, ¿sí? Que RG por RH esté contenido en RGH. Además de eso, pues si se cumple la igualdad, es decir, si se cumple la contenencia derecha e izquierda, uno dice que el anillo está fuertemente graduado por el grupo, ¿sí? Uno puede graduar el anillo de muchas formas, ¿sí? En particular, pues hay una graduación que es la trivial, ¿ya? Entonces, cualquier anillo se puede graduar por un grupo de manera trivial. ¿Y cuál es esa graduación? Pues la familia de subgrupos aditivos es así. La componente G es el 0 si G es diferente del elemento de identidad. Y la componente asociada al elemento de identidad del grupo E es todo el anillo, ¿sí? Eso es una graduación, ¿ya? Pero es trivial, ¿no? Algo no tan trivial, pues ya es esta graduación. Si partimos de un anillo aquí A, consideramos aquí el anillo de matrices de orden 3×3, y vamos a graduar este anillo R por Z2 de la siguiente forma. La componente 0 es esta, y la componente 1 es esa que está aquí, ¿sí? Cosas importantes de esa graduación, ¿por qué la pongo? Bueno, este anillo de matrices queda fuertemente graduado con esa graduación por Z2, por ejemplo, ¿sí? Pero uno quiere, están escribiendo algo en el chat. Así, listo. Al final de esto, pueden hacer las preguntas, ¿sí es verdad? Entonces, uno quiere más ejemplos de anillos graduados, ¿no? Entonces, una gran variedad de ejemplos surgen mediante las acciones globales o los homomorfismos del grupo en los automorfismos del anillo, ¿sí? Entonces, partimos aquí de un anillo y un grupo y una acción global eta, ¿ya? Entonces, a partir de esa acción global, lo que yo puedo considerar es pues, el anillo de grupo inclinado o el producto cruzado, que también se le llama. Los elementos de ese producto cruzado son pues, combinaciones lineales finitas, donde estos deltas que están acá son solamente símbolos. Yo puedo cambiar los deltas por betas, ¿ya? Pero no acostumbro a escribir deltas, ¿sí? Uno puede sumar ahí de la forma usual, recordar que esas sumas son finitas, o sea, los AG son 0 casi siempre. Puedo sumar ahí de manera natural y puedo multiplicar, ¿ya? Para la multiplicación, pues yo simplemente defino, bueno, ¿cómo voy a multiplicar dos elementos que tienen solamente un sumando? Pues, esta va a ser la regla de la multiplicación, donde pueden ver que aquí interviene la eta, ¿ya? Esta eta sub G es la imagen de eta en el elemento G. Lo que es un automorfismo de A, por tanto, por eso es que yo pongo eta sub G evaluando, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que ese producto que es asociativo, ese producto cruzado se vuelve un anillo y yo lo puedo graduar por el grupo G, ¿ya? La graduación es esta que está aquí y esa graduación le da estructura a ese producto cruzado de anillo fuertemente graduado, ¿sí? Eso va a ser importante después, ¿ya? Bueno,
Por otro lado, pues yo quiero más ejemplos de eso, ¿no? De anillos graduados, entonces pues introducimos aquí las álgebras de camino, que son objetos muy estudiados, que han sido muy estudiados. Igual aquí pongo unos preliminares para, sí, para no poner la anotación de una vez. Entonces, primero, pues un grafo dirigido está compuesto por 4 cosas, ¿no? Pues, los vértices, las aristas y la función del rango y del dominio. Esas funciones R y S tienen dominio todas las aristas y el rango contenido allá en los vértices, ¿sí? Para cada flechita, para cada arista, yo tengo un punto inicial, que es el dominio, el S de la arista es el dominio de la arista, y un punto final, ¿ya? Yo puedo concatenar 2 aristas y formar caminos, ¿sí? Puedo concatenar 2 aristas cuando se pueda y formar caminos. ¿A qué me refiero con cuando se pueda? Pues, por ejemplo, si tengo aquí cada aristas, ¿ya? Cada elemento es de E1, y se tiene que el rango de alfa i es el dominio de alfa i más 1, pues yo las puedo concatenar y formar un camino de longitud k, ¿sí? Entonces, los caminos de longitud k se notan por E a la k. E a la k es la familia de caminos de longitud k. Y E estrellita es la unión de todos esos E sub k, es decir, la conexión de todos los caminos de longitud finita, ¿sí? Además de eso, otra cosita acá, es que las funciones dominio y rango se pueden extender a todo E estrella. ¿Mm? O sea, usted puede definir el dominio de cualquier camino de longitud finita y el rango de cualquier camino de longitud finita, de la manera natural. ¿En qué sentido? Pues, si tenemos aquí un alfa, que es un camino de longitud n, como lo vemos aquí, entonces, ¿cuál va a ser el dominio de ese alfa? Pues el dominio de alfa 1. ¿Cuál va a ser el rango de ese alfa? Pues el rango de alfa n, ¿sí? Porque aquí la R sí está definida, la S está definida, ¿ya? Entonces, yo puedo extender esas funciones R y S. Bueno, un ruido ahí, un ruido ahí. Bueno, listo. Entonces, pues esa es una anotación. Esta es otra cosita, ¿no? La idea es que, pues, yo quiero encaminarme a definir una grabación sobre el álgebra del camino de Levi, asociada a un grafo con coeficientes en un anillo. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es dar una grabación al álgebra de camino. El álgebra de camino es la reálgebra generada por E estrella, o sea, por la familia de caminos de longitud finita. ¿Sí? Entonces, ¿cómo multiplico yo allá? ¿Cómo multiplico yo allá? Así. Cuando puedo concatenar, concateno y esa va a ser mi multiplicación. Y cuando no puedo concatenar, pues pongo el 0. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a dar una z graduación sobre esa álgebra de camino. ¿Ya? La z graduación, o sea, por el grupo z, donde la componente n es simplemente el R submódulo generado por los caminos de longitud n. La componente n es el R submódulo generado por los caminos de longitud n cuando el n es más grande, bueno, mayor o igual que 0. ¿Ya? Y cuando es menor que 0, pues simplemente va a ser el 0. ¿Ya? Uno puede verificar que eso es una graduación. ¿Ya? Listo, eso es importante, pero antes de decir por qué es importante, voy a hablar del grafo extendido, de un grafo dirigido, ¿ya? Y vamos metiendo cada vez más unas herramientas, ¿sí? Pues a un grafo, consideramos aquí un grafo dirigido, ¿ya? Entonces, para cada arista, yo voy a añadir una arista más, que vaya en la dirección opuesta, ¿sí? Ojo, esta va a ser la familia de aristas nuevas que yo voy a añadir, ¿no? Entonces, para cada arista, N1, ¿sí? Para cada elemento aquí de E1, pues yo voy a considerar una arista nueva estrellita y ella va a ir en dirección opuesta. Ya vamos a ver qué significa eso. Y voy a considerar pues el grafo extendido que va a tener como vértices los mismos vértices de ¿ya? Las aristas van a ser las aristas que tenía antes más estas nuevas. ¿Ya? Y pues tengo que definir una función de rango y de dominio. La idea es que estas funciones sean extensiones de la función R que está asociada a E y esta S' sea una extensión de S, que es la función del rango asociada a E. ¿Ya? Listo. Entonces, ya he definido R' para las aristas que hacen parte de E y he definido S' para las aristas que hacen parte de E. ¿Ya? Entonces, lo que falta es definir R' y S' para las nuevas aristas. Y en ese sentido es que yo digo que ellas deben ir en dirección opuesta. O sea, el rango de la E estrellita es el dominio de la E. Y el dominio de la E estrellita es el rango de la E. ¿Sí? Listo. Entonces, ese grafo de acá se llama el grafo extendido de este de aquí. ¿Listo? ¿Y cuál es el punto? Pues que yo también puedo considerar la reálgebra de camino generada por el grafo extendido. ¿Sí? Y en esa reálgebra de camino, con ese producto y con la grabación que habíamos dado ahorita, pues se cumplen estas dos relaciones de acá. ¿Ya? ¿Para qué las comento? Para ahora sí la definición de lo que es la reálgebra de camino de Leibniz asociada a un grafo dirigido con coeficientes de un anillo, ¿sí? Que va a ser la reálgebra generada por vértices, aristas y aristas estrellitas sujeto a unas relaciones. Ese sujeto A, pues, nos da a nosotros la idea aquí, claro, esto va a ser un cociente, ¿ya? Esto va a ser un cociente de la reálgebra de camino asociada al grafo extendido por cierto ideal, ¿ya? Eso es importante,
porque ahora sí vamos a poder graduar esta reálgebra de camino leve, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con una Z grabación y luego vamos a considerar pues una G grabación arbitraria, ¿no? Para cualquier grupo. ¿Sí? Lo que estamos dando aquí son ejemplos porque eso luego lo vamos a usar, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera vamos a dar la Z grabación a la reálgebra de camino social grafo extendido? Pues, una grabación por Z, ¿no? Entonces, los vértices van a tener grado 0, ¿sí? Los vértices tienen grado 0, las aristas grado 1 y las estrellitas grado menos. A partir de eso, usted le va a poder dar grado a cualquier arista del grafo, a cualquier camino del grafo extendido, ¿sí? Aquí pongo algunas, ¿no? Aquí las pongo. Entonces, ¿cómo usted calcularía el grado de un alfa beta de una concatenación así? Pues es la longitud de alfa más la de beta. Si el alfa estuviera solita, pues es la longitud de alfa. ¿Cómo calcularía usted el grado de un alfa beta estrellita? Pues es la longitud de alfa menos la de beta. Y el alfa estrella beta, la longitud de beta menos la de alfa, ¿sí? ¿Esto para qué? Aquí pongo más o menos cómo quedaría, más o menos no, así queda la componente n, la graduación, por z, ¿sí? Entonces, ¿cómo son los elementos de aquí el álgebra del camino social grafo extendido? Son combinaciones lineales finitas, ¿no? De elementicos KI que están aquí, son caminos en el grafo extendido, ¿sí? Y pues la condición para estar en la componente n es que su longitud sea n, ¿ya? Pero yo había dicho que, claro, que la reálgebra del camino de Levi es un cociente del álgebra del, grafo, del álgebra del camino del grafo extendido. Entonces, aquí considero el ideal justamente, ¿no? Mediante el cual yo voy a hacer el cociente. Uno verifica que estos elementos son homogéneos, ambos aquí en este caso van a tener grado 0, ¿ya? Pero ahorita no van a tener grado 0. Entonces, yo puedo dar una grabación al álgebra del camino de Levi, como su componente K va a ser esta que está acá, ¿sí? Entonces, recordar eso, no son sumitas, ¿sí? Simplemente donde la longitud de alfa i menos la de beta i es K, ¿sí? Bueno, yo puedo extender esa grabación a cualquier grupo, ya no solo con el Z. ¿Y cómo lo voy a grabar? De la misma forma. ¿Sí? Los vértices van a tener grado la identidad del grupo. Así como allá era el 0, aquí es una E. La E es el elemento de identidad. Y para grabar las aristas, ¿cómo hace uno? Bueno, pues coge una arista cualquiera, coge un elementico cualquiera del grupo y póngale a esa arista ese grado. ¿Sí? Pero si usted hace eso, está obligado a ponerle a la arista estrellita el inverso de ese elementico que usted eligió. ¿Ya? A partir de haberle dado un grado a los vértices, aristas y aristas estrellitas, usted nuevamente puede volver a dar un grado a cualquier camino de longitud finita del grafo extendido, ¿ya? Entonces aquí pongo algunos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo sería el grado de alfa beta? Pues así como allá era la longitud de alfa más la longitud de beta, cuando la grabación era con z, aquí es el grado de alfa por el grado de beta. Así como allá era la longitud de alfa menos la de beta, para calcular el grado de esto, aquí es el grado de alfa por el grado de beta elevado a la menos, ¿sí? Y pues el tercero es lo mismo, ¿no? Vuelvo a bosquejar aquí la componente G de la graduación en el álgebra del camino del grafo extendido. Vuelvo a considerar el ideal generado por estos elementos. Estos elementos están relacionados con las condiciones de la definición de álgebra del camino de Levi. Y pues finalmente tenemos nuestra graduación sobre el álgebra del camino de Levi, cuya componente G es la siguiente, ¿no? Sus elementos son combinaciones lineales de elementos de la forma alfa i, beta i, estrellita, ¿ya? De manera que el grado de alfa i por el de beta i a la menos 1 me deje. Esa se llama la G grabación estándar de álgebra del camino de Levi, ¿ya? Bueno, ¿esto para qué? Esto es para empezar a dar ejemplos. Ahora sí, ya vamos entrando en el tema, ¿ya? Primero definimos aquí los anillos simétricamente graduados. Un anillo está simétricamente graduado si él es graduado y además de eso se cumple esta condición de acá. Primera cosa, pues la contenencia derecha-izquierda siempre se tiene, ¿ya? Por definición de anillo graduado. La que hay que verificar siempre es la izquierda-derecha, ¿ya? Uno quiere dar ejemplos de eso, lógicamente, ¿no? Entonces, pues, ejemplos, todos los anillos que estén fuertemente graduados están simétricamente graduados. Pero uno quiere más ejemplos. Entonces, bueno, las álgebras de camino de Levi son simétricamente graduadas con su graduación estándar para cualquier grupo. ¿Sí? ¿De qué manera uno puede verificar eso? Pues bueno, como les decía, uno simplemente tiene que verificar la contenencia izquierda-derecha. Entonces, coge un elementico que esté ahí en la izquierda, que no sea el 0, porque si es el 0 ya está. ¿Sí? Entonces, si usted lo coge ahí, y eso es diferente de 0, entonces, según el producto definido en el álgebra de camino social grafo extendido, el rango de alfa debe ser el mismo dominio de beta estrella, pero el dominio de beta estrella es el rango de beta, ¿ya? ¿Eso para qué lo digo? Porque aquí yo voy a poner el alfa, un alfa siempre lo puedo escribir como alfa rango de alfa, ¿sí? Pero rango de alfa es el mismo rango de beta, entonces yo puedo escribir alfa rango de beta, ¿ya? Entonces, metí este rango de beta, que es un vértice, lo puse ahí. Yo siempre, pues, uno lo puede verificar, que beta estrella beta es el rango de beta, ¿ya? Entonces, cambio ese rango de beta por beta estrella beta y ahí voy bien, ¿ya? Ahora lo que hago es beta rango de beta, pero el rango de beta es el mismo rango de alfa, entonces aquí metí el rango de alfa. Nuevamente cambio el rango de alfa por alfa estrella alfa y lo pongo acá.
La pregunta es, ¿ese elemento me sirve o no? Pues miremos. ¿Este elementico acá tiene grado G? Sí. ¿Ese tiene grado G? Sí. ¿Será que este tiene grado G a la -1? Ahí toca mirar. Entonces, como el alfa beta estrella está en la componente G, lo que yo sé es que el grado de alfa por el grado de beta elevado a la -1 me da G. Si usted saca, el inverso a eso, pues obtienes que el grado de beta por el grado de alfa a la -1 es que a la -1. Es decir, este elementico sí está en la componente G. ¿Sí? Entonces, el punto es que las álgebras de Camino-Levy son simétricamente graduadas con sus graduaciones. ¿Listo? Llegamos a la definición clave aquí, y aquí en adelante, que es la de anillo épsilon fuertemente graduado. Aquí pongo dos definiciones de eso, que son equivalentes. De hecho, hay muchas definiciones equivalentes, ¿ya? Hay una donde relacionan los funtores inducido y coinducido, pero eso no lo tocaremos porque toca hablar mucho, ¿sí? Entonces, doy estas dos definiciones que son equivalentes. Bueno, la primera que nos dice, mire, si usted tiene un anillo que está simétricamente graduado, y además, esto de aquí es un anillo, es un subanillo de la componente E. Entonces, si ese señor es unitario, bueno, el anillo es épsilon fuertemente graduado. Si cumple esas dos cosas, es épsilon. Pero hay otra definición. La definición nos dice, mire, si para cada G existe un épsilon G aquí en este producto, de tal forma que se cumpla esta identidad de aquí, bueno, entonces el anillo se llama épsilon fuertemente graduado. Esto que está aquí, eso uno lo puede decir de otra manera y simplemente es que para cada G, SG sea un SG, SG-1, SG-1, SG, bimódulo unitario. Pero pues, mejor escribirlo así, ¿sí? Ahí está la identidad, sencillita. Cosa importante para recordar, para yo probar que un anillo está épsilon fuertemente graduado, me toca encontrar los épsilon. ¿Quiénes son los épsilon? ¿Sí? Y claro, lo que uno necesita son ejemplos, ¿no? Entonces, para dar ejemplos, pues primero comento aquí lo que es una acción parcial, que ya muchos lo sabrán, ya muy estudiadas, son muy estudiadas. Entonces, así como las acciones globales me generan anillos fuertemente graduados, las parciales me generan épsilon fuertemente graduados. ¿Ya? Entonces, bueno, la definición de acción parcial está aquí, aquí pongo acción parcial unitaria, entonces pues vamos a mirarlo. Una acción parcial es un par. La idea es que el grupo va a actuar parcialmente en un álgebra unitaria. ¿Ya? Entonces, la acción parcial es esta parejita que está aquí, donde estos son ideales, en este caso los pongo unitarios, ¿sí? Con el fin de que el producto cruzado parcial me quede asociativo. Y estas zetas de acá son isomorfismos. Los isomorfismos van a tener dominio de sub G-1 y rango de G. ¿Se cumplen estas tres condiciones? Listo. Esta condición de acá, la última, siempre se cumple para las globales, ¿sí? Pero para cada X en A. Pero no tiene sentido escribir aquí para cada X en A porque los dominios de estas zetas no son todo A, sino ideales que pueden ser propios. ¿Listo? Entonces, esa es la definición de acción parcial unitaria, ¿ya? ¿Y cuál es el punto? Que ellas se van a relacionar con los anillos épsilon fuertemente graduados, ¿no? Pero usted dice, bueno, pues yo quiero un ejemplo de una acción parcial. Pues aquí lo tenemos, ¿sí? El ejemplo no es es particular, en el sentido de que lo vamos a usar ahorita, ¿sí? A cada anillo épsilon yo le puedo asociar una acción parcial del grupo en el centro de la componente, ¿ya? De la siguiente forma, pues, usando los épsilon de él, ¿ya? Algo muy importante en los anillos épsilon fuertemente graduados son sus épsilon, ¿sí? Que son únicos porque son las identidades de SG por SG menos, ¿ya? Entonces, si usted considera un épsilon así, usted puede definir aquí, importante, estos épsilon son idempotentes centrales de la componente E. Que no se nos olvide, impotentes centrales de la componente E. Y por eso es que estos ideales de acá son unitarios del centro de la componente E. ¿Sí? Entonces yo defino esta acción parcial gamma, ¿no? Para cada G en G me toca definir una gamma G, y está aquí definida, uno verifica que eso es una acción parcial. Entonces, importante, para cada anillo épsilon puedo definir una acción parcial gamma, que la llamamos así porque ahorita la vamos a usar, que va del grupo en el centro de la componente. Listo, entonces ese es el ejemplo de acción parcial. Ahora sí, dígame, ¿cómo es que se relacionan las acciones parciales con los anillos épsilon fuertemente graduados? Aquí está. Consideramos una acción parcial, ¿ya? Del grupo en un anillo unitario. Todo unitario, todo unitario. Pues el producto cruzado parcial simplemente son combinaciones lineales finitas de estos deltas de aquí. Estos deltas son símbolos, las combinaciones son finitas, y la única condición que ponemos es que la G esté en G. ¿Ya? Ahí yo puedo sumar de manera natural y yo puedo multiplicar. ¿Ya? La idea es que la multiplicación va a estar determinada por esto de acá. Noten que aquí otra vez la multiplicación, en la multiplicación influye la acción, así como influía en acciones globales, aquí también. De hecho, si la acción fuera global, esta multiplicación de acá se reduce a la que habíamos hablado al inicio. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno puede verificar? Pues que cuando los ideales son idempotentes o son unitarios o son no degenerados, pues este producto queda asociativo, y ese es el caso que nos importa, por eso es que pongo aquí ideales unitarios siempre. ¿Sí?
Pues teniendo en cuenta que ya este anillo me va a quedar asociativo, ya me va a quedar un anillo como el que estamos, de los que estamos hablando, unitario asociativo, pues gradúo, ¿sí? ¿Cómo gradúo? Pues la componente G de la grabación va a ser así, de G delta G, ¿ya? Bueno, eso queda epsilon fuertemente grabado y los epsilon son estos, ¿sí? Entonces, así como las acciones globales generan anillos fuertemente grabados, las parciales, epsilon fuertemente, ¿listo? Pero no quiero más ejemplos de anillos epsilon fuertemente grabados, puede que sean muy poquitos, ¿no? Hay más, y este teorema nos da muchos más ejemplos, ¿sí? Esto fue probado hace poco, ¿sí? Si usted tiene un grafo finito, es decir, finitos vértices y finitas aristas, entonces la real álgebra de camino de él, con coeficientes en cierto anillo, eso es epsilon fuertemente elevado. Uno no puede quitar la condición de finitud ni en los vértices ni en las aristas. En los vértices no la puede quitar porque pierde el hecho de que la álgebra de camino de la sea unitaria. Ella es unitaria si solamente si hay una cantidad finita de vértices, ¿sí? Y no puede quitar la finitud de las aristas tampoco. Aquí está el ejemplo. No la puede quitar. Entonces, si usted pone una cantidad numerable acá, infinita numerable, de aristas de B1 en B2, si usted considera su Z grabación, hay una forma de verificar que eso no queda epsilon fuertemente Z grabado. Entonces, lo importante aquí es, claro, ya tengo muchos más ejemplos de anillos que son epsilon fuertemente grabados. ¿Listo? Bueno, llegamos a una parte clave, ¿ya? A una parte clave donde pues vamos a construir, bueno, antes de esta parte clave, un comentario. Todo anillo que es fuertemente graduado es epsilon fuertemente graduado, ¿sí? Pero no todo epsilon es fuertemente graduado, porque el anillo que está trivialmente graduado, uno puede verificar de dos maneras, ¿no? Una fácil y una más chévere, que es epsilon fuertemente graduado, pero lógicamente no va a ser fuertemente graduado, ¿sí? Entonces, la clase de anillos fuertemente graduados es más pequeñita estrictamente que la de anillos epsilon fuertemente graduados, ¿ya? Bien, entonces el punto acá, digamos, de aquí en adelante, el objetivo va a ser construir anillos fuertemente graduados a partir de anillos epsilon, ¿sí? Bien, entonces, esta proposición que pongo acá tiene como esa esencia, ¿sí? Esa esencia, pero va a ser diferente a lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, vamos a leer. Si usted tiene un anillo aquí graduado, ya, que sea epsilon fuertemente graduado, y además las componentes sean S módulos fieles a izquierda o a derecha, entonces bueno, el soporte de él va a ser un subgrupo, el soporte del anillo simplemente son los G, tal que ese G es cero, ¿sí? Pues ese soporte va a ser un subgrupo de G, y además este S sub H, que es la suma directa de los SH con H en H, eso queda fuertemente H graduado. Entonces, la esencia de esto, ¿cuál es? Cogí un epsilon fuertemente graduado y construí un fuertemente graduado. Esa es la esencia. Bueno, vamos a hacer otra cosa parecida a esta. Aquí en adelante ya empezamos con una notación fijada, y es que todos los anillos son epsilon fuertemente graduados y unitarios, ¿sí? De aquí en adelante. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, para cada subconjunto, ni siquiera subgrupo, sino subconjunto del grupo, vamos a considerar este I sub H, ¿no? La familia es de epsilon H para cada H. Y el B de I sub H van a ser simplemente la familia de productos finitos, o sea, el semigrupo booleano generado por I sub H. Cuando le pongo la estrellita, es que le quita el cero, no es más. Ojo, recordemos que ellos son idempotentes centrales, ¿no? Ellos conmutan entre sí, los epsilon conmutan entre sí, ¿ya? Y además están en el centro de la componente. Entonces, pues yo puedo aplicar aquí, considerar aquí el orden que uno considera en los idempotentes de un semigrupo inverso. Ese mismo orden, pues aquí lo puedo considerar, ¿sí? A es menor o igual que B, si solamente si A es igual a A por B, eso es parcial, un orden parcial. Listo. Primera cosa. Segunda cosa, si usted con un elementico que esté en B de I sub G estrellita, o sea, que no sea cero, uno va a tener aquí asociadas dos familias, G de A, para este A hay un G de A y un N de A. Fijémonos en el N de A, que son los G en G, tal que epsilon G por A es A, ¿ya? Y en el G de A, pues simplemente son los G en G, tal que epsilon G por A es diferentes. Cuando el elemento es minimal, de hecho, el elemento es minimal sí, solamente sí, G de A es igual a N de A. Son dos cosas, hasta ahora. ¿Qué son estos I sub H? Son la familia epsilon H. ¿Y qué son estos B de I sub GH? Los semigrupos booleanos. Esa es una cosa, la primera parte. Y la segunda parte, recordar quién es este N de A, ¿ya? Tercera cosa, antes de empezar así, lo que es un elemento gamma H invariante o gamma invariante. Partimos de un anillo epsilon, como les estoy diciendo. A cada anillo epsilon, le tengo asociada yo una acción parcial gamma, ya la habíamos visto ahorita. ¿Listo? Entonces, un elemento que está en el centro de la componente es gamma H invariante, si cumple esto que está acá, ¿sí? Para cada H en H. Y si en particular es gamma invariante, pues él se llama gamma invariante, ¿sí? Son esas tres cosas que hay que recordar, ¿ya? ¿Qué hacemos en este lema? Caracterizar los minimales no invariantes no nulos, ¿sí?
cogemos aquí un minimal no nulo, aquí un elementico A, en vez de su estrellita, que sea minimal, ¿ya? Entonces, ¿cuándo él es gamma invariante? Bueno, él es gamma invariante si solamente si este n de A es un subgrupo de G, ¿sí? Y eso es sí solamente si el A está en el centro de eso. Listo. Caracterizamos los minimales gamma invariantes. El objetivo de eso es esto. Partamos de un anillo que está epsilon fuertemente grabado, cójase dos minimales ahí, minimales no nulos, y que sean gamma invariantes. Entonces, el anillo AS, A multiplicado por S, AS, como anillo es igual a AS N de A, como anillo, pero como anillo graduado no. El punto es que ese AS N de A está fuertemente N de A graduado. ¿Por qué tiene sentido hablar de N de A graduado? Porque como el A es minimal gamma invariante, este N de A es un subgrupo de G. Bien, entonces cogimos un epsilon y encontramos un fuertemente graduado. ¿Graduado por quién? Por cierto subgrupo de G. Graduado por cierto subgrupo de G. Listo, esa es la primera cosa. Entonces ya vamos bien, ¿no? Como que lo que les estaba diciendo. A partir de anillos epsilon, encontrar anillos que están fuertemente graduados. Bueno, ahí ya estamos en el punto, ¿sí? Cogimos un epsilon y encontramos un fuertemente N graduado, en este caso, ¿ya? Esa es la primera cosa. Y la segunda, esta sumita directa, que es directa porque ahí son ortogonales, porque son minimales, y pues según el orden que se definió, pues ellos son ortogonales. Esta sumita es fuertemente N graduada, donde N es la intersección de estos dos. ¿Listo? Bueno, entonces ya van dos cosas. Tercera cosa, esta proposición es importante porque va a ser el primer paso de un razonamiento que vamos a hacer ahorita. Solamente el primer paso, ¿sí? Pues nuevamente partimos de un epsilon unitario, ¿sí? Un anillo que esté epsilon fuertemente grabado y que tenga un 1, ¿ya? Bien. Consideremos aquí una familia finita, ¿sí?, de minimales no nulos gamma invariantes. O sea, elementos que están acá en vez de su estrellita, que son minimales con el orden que vamos a definir. Bien. Como ellos son ortogonales porque son minimales, el S lo puedo escribir así, como una sumita directa de estos subanillos más este otro anillito, ¿ya? Otro pedacito, que desde ahora ya le podemos llamar primer resto. Primer resto en el sentido de que es el primero que nos quedó ahí, la primera colita que nos quedó ahí. L' es el 1 menos los minimales que usted escogió. ¿Qué tiene 1? Bueno, por el lema anterior, pues estos sumandos de acá, los E sub I S son fuertemente NDI graduados. Primera cosa. Segunda cosa, si L' es 0, pues entonces el SN es fuertemente N graduado, donde N es la intersección de todos. Esas dos cosas no nos importan tanto, pero esta sí. Si L' es diferente de 0, es decir, si este anillo es diferente de 0, ¿por qué digo eso? Porque L' es la identidad de este anillito de acá. ¿Por qué? Él es un idempotente central. Él es un idempotente central. ¿Por qué central? Porque suma de centrales, ¿ya? E idempotente, pues una suma de idempotentes, ¿ya? No hay problema. Listo. Entonces, este anillo de aquí va a ser unitario y además de eso, lo que nos dice esta, si es diferente de 0, pues va a ser unitario. Y además de eso, él va a ser epsilon fuertemente G graduado. Entonces, nuestro primer resto es epsilon fuertemente G graduado. ¿Sí? Este anillito de acá. Bueno, vamos a ver cómo sería la prueba de eso. ¿Ya? Entonces, como les iba diciendo, es un bosquejo de la prueba, ¿no? Como les iba diciendo, esa es una familia de minimales, entonces son ortogonales entre sí, y ya yo puedo escribir esa suma, eso ya se puede hacer, ¿listo? El inciso 1 y el 2, pues no hay que hacer nada porque eso no lo dice el lema anterior, ¿ya? Entonces fijémonos en el inciso 3. En el inciso 3 lo que estamos suponiendo es que E' es diferente de 0, es decir, que este anillo que está acá no es 0, ¿ya? Listo. Queremos ver que E' es epsilon, ¿ya? Entonces, E' es esto. Quiero ver que eso es epsilon fuertemente G graduado. ¿Qué es lo que les había dicho? Para verificar que un anillo sea epsilon, pues me toca encontrarle los epsilon, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a ser los epsilon? Pues vamos a mirar, ¿ya? ¿Quiénes son los candidatos a hacer? Vamos a ver. Primera cosa, L' es central, ya sabemos que sí, porque es suma de centrales. Entonces se cumple esto que está aquí, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, considere los epsilon definidos de esta forma. El epsilon G', o sea, el epsilon de la componente G asociada a este anillo, será E' por el epsilon anterior. Es decir, la unidad de él, el elemento identidad de él, por el epsilon anterior. Listo. Uno hace la verificación de que eso cumple la definición de anillo epsilon fuertemente graduado, de que los epsilon elegidos de esta forma satisfacen esa definición. ¿Sí? Aquí bosquejo la primera, por ejemplo. ¿Por qué este epsilon G' pertenece a la componente G por la escala menos 1? Pues aquí simplemente es la definición. Epsilon G' es E' de epsilon G. Ya.
El E' es idempotente, ya sabemos que sí, entonces lo puedo escribir así 2 veces. Pero el E central, bueno, entonces lo puedo pasar para el otro lado, no hay problema. El epsilon G, ¿a dónde pertenece? A SG para SG menos 1, ¿y qué puedo hacer después? Poner ese' atrás, y ya. Entonces, ese epsilon por lo menos cumple eso. Y la segunda cosa, pues también uno la puede verificar. Lo importante aquí es recordar cómo fue que calculé los epsilon del primer resto. Los calculé así, la unidad de él por el epsilon. ¿Ya? ¿Para qué digo eso? Vamos a empezar ahora con un razonamiento. Listo, con ese razonamiento. ¿Listo? Partamos de un anillo que está epsilon fuertemente G-graduado, donde el grupo es finito. Suponemos el grupo finito porque el ejemplo que traigo es con grupo finito. ¿Sí? Uno podría suponer que el grupo es infinito, pero en ese caso le tocaría decir que el anillo tenga soporte finito. Ya se van a dar cuenta por qué. ¿Sí? El punto aquí es, como el grupo es finito, hay una cantidad finita de epsilon. Como hay una cantidad finita de epsilon, el BDI sub G pues va a ser finito, que ellos van conmutando entre sí. ¿Sí? Listo. Y son idempotentes. Entonces, como él es finito, pues tendrá una cantidad finita de minimales, no nulos acá. ¿Listo? Bien. ¿Cuál va a ser el punto? Ojo, si yo supongo que cada uno de esos minimales no nulos es gamma invariante, estoy en las condiciones de la proposición anterior, es decir, puedo escribir al S de esta forma, ¿ya? Y vale 1 y 3, de 1 a la 3, ¿ya? Vamos a fijarnos en la 3 solamente, el cual nos dice, oiga, suponga que este anillito, este primer resto, no es 0. Es decir, su identidad no es 0. Entonces, supongamos que no es 0, ¿ya? Y llamemos a ese señor primer resto y denotémoslo así, S1, primer resto, el primer resto. ¿Él es unitario? Sí, señor. ¿Quién es la unidad? E'. Listo. ¿Qué es de él? ¿Qué es de ese anillo? Que él es epsilon fuertemente integrado. ¿Y quiénes son sus epsilon? Esta vez lo denoto aquí, epsilon G1, para ir acorde, ¿no? Acorde con el 1. ¿Ya? ¿Y cómo era que los calculaba? El 1 de él, la identidad de él, por el epsilon anterior. La identidad de él por el epsilon. Listo. ¿Cuál es el punto? El punto es, bueno, tiene un anillo de epsilon ahí. ¿Por qué usted no le aplica otra vez el proceso a él, el mismo que le aplicó a ese, por qué no se lo aplica a él? Es decir, ¿por qué no considera otra vez el semigrupo booleano generado por esos nuevos epsilon? A ver qué pasa, ya, dejamos eso. O, antes de continuar, lo que estamos suponiendo dos cosas, ¿no? Que los minimales no nulos gamma invariantes, perdón, que los minimales no nulos del BI sub G son gamma invariantes. Y la segunda cosa es que el primer resto es diferente de ser. Eso es lo que estamos suponiendo en el primer paso. Dos cosas. Listo. Teniendo en cuenta eso, ahora sí consideremos aquí el I sub G1, que va a ser la familia de epsilon G1, o sea, los epsilon del primer resto. Y consideremos el semigrupo booleano generado por ese señor I sub G1. Después de, uno puede verificar que la cardinalidad disminuye, estrictamente. Uno puede hacer una sobre de aquí a aquí que no sea inyectiva, y como este es finito, pues ya, no hay más, ¿sí? Entonces, como este es finito y tiene una cantidad finita de minimales, no nulos, ¿sí? Ojo, importante. Para el anillo S1, o sea, el primer resto, él es epsilon, yo tengo asociada para él yo tengo asociada una acción parcial gamma 1. Uno puede verificar que un elemento es gamma 1 invariante, si solamente si es gamma invariante. ¿Listo? Eso es como comentario. Segunda cosa. Aquí son minimales, por tanto ortogonales de S1, y por tanto el S1 yo lo puedo escribir como una sumita más un pedacito, más otro pedacito que va a ser, ya van pensando, el segundo resto. Ese va a ser el segundo resto, ¿sí? Ojo, este 1 sub 2 es el 1 del anillo S1 menos los respectivos minimales de antes, ¿no? Listo. ¿Cuál va a ser la idea? Supongamos ahora que estamos en el segundo paso, supongamos que los minimales no nulos del primer resto son gamma invariantes. Supongamos eso, ¿listo? Y además de eso, que el 1 sub 2, o sea, que el segundo resto no es 0. Entonces, en ambos pasos, en el primero y en el segundo, hicimos la misma suposición, ¿ya? Entonces, si eso pasa, si suponemos eso, ¿ya? Ahorita eso va a estar en la hipótesis del teorema, ¿no? Si suponemos eso, entonces el segundo resto, ¿qué propiedad tiene? El segundo resto, que era el que nos quedaba acá, mire, que es 1, 2, S1. Es este, 1, 2, S. Listo. ¿Qué propiedad tiene él? Que él es epsilon fuertemente integrado. ¿Y quiénes son sus epsilon? Ah, es el 1 de él por el epsilon. El 1 de él por el epsilon. Y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Cuál es el punto? Que uno puede volver a verificar de la misma forma que el cardinal disminuye. Y para eso es que fue que uno hizo la hipótesis, puso la hipótesis de que el grupo fuese finito. ¿Para qué? Para que yo no pueda seguir decreciendo y decreciendo y decreciendo en cardinales y decreciendo, no, sino que yo tengo que parar, ¿sí?
Listo. En cada uno de los pasos por los cuales voy a ir pasando, voy a hacer dos suposiciones. Primero, si estoy en el j-décimo paso, yo voy a suponer que los minimales no nulos del BDI sub GJ son gamma invariantes. Y además que el j-décimo resto no es cero, ¿sí? Pongamos que estamos parados en el último de los pasos, que es en el paso L. Entonces ahí yo tengo un L-décimo resto. Yo estoy suponiendo que él no es cero, ¿sí? Ahorita lo ponemos como hipótesis en el teorema. Pero el punto es que él es épsilon fuertemente graduado, bien, ya. ¿Quiénes son los épsilon de él? O sea, los épsilon G, el 1 de él por el épsilon. Y así sucesivamente. El 1 de este épsilon, el épsilon del L menos un décimo resto es el 1 de él por el épsilon de él, ya. ¿Cuál es el punto? El punto es que, como estoy en el último paso, ya, yo no voy a poder aplicar el proceso porque ese es el último paso. ¿Sí? Uno puede verificar, ¿no? Que lo que significa eso es que cada uno de los epsilon GL es cero, excepto para G igual a E. ¿Por qué? Porque epsilon EL es la identidad del L-décimo resto y por la suposición él no es cero. Él no es cero. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa que el anillo sea epsilon fuertemente graduado y todos sus epsilon, excepto el epsilon identidad, sean ceros? Pues que el anillo está trivialmente graduado. ¿Ya? Entonces, si usted tiene un anillo de epsilon acá y en cada paso la respectiva unidad del j-décimo resto o equivalentemente el j-décimo resto no es cero, y además de eso, los minimales no nulos del respectivo BDI sub GJ son gamma invariantes, pues usted puede ir escribiendo al anillo como una suma directa de anillos que están fuertemente graduados por subgrupos de G más una colita por allá, que está trivialmente graduado. Y uno quiere ejemplos de esto, claramente. Uno necesita ejemplos. Bueno, vamos a dar el ejemplo usando álgebra de camino de Levy, ¿sí? Bueno, entonces el ejemplo es así. ¿Cómo les había dicho que uno haga una graduación sobre el álgebra del camino de Levy? Pues yo, primero, los vértices ya tienen grado igual a la identidad del grupo, en este caso Z8. O sea, tiene la clase del 0, es el grado. ¿Listo? Bien. Lo siguiente es, escoge los grados de las aristas. Bueno, entonces yo estoy diciendo, el grado de esta arista, F, y el grado de esta arista, G, es 2. ¿Sí? Pero si usted hace eso, el grado de las aristas estrellitas que van de para atrás, esas uno no las pone, las estrellitas. Por eso es que a veces se llaman fantasma, aristas fantasma, uno no las pone ahí. ¿Sí? La arista estrellita tiene grado, en este caso, 6. Y la arista G estrellita también tiene grado 6, porque es el inverso del 2 en Z8. ¿Sí? ¿Cuál grado le vamos a poner a la arista H? El grado 4, y por tanto H estrellita también tiene grado 4, que es el inverso de 4 en Z8. Bueno, primera cosa es dar... ¿sí? Segunda cosa, calcular las componentes. ¿Para qué uno calcula las componentes? Por ahí se escucha. Bueno. Espera que hay un ruido ahí. Bueno, ¿para qué es que uno calcula las componentes? Para poder calcular los épsilon, ¿sí? Para poder calcular los épsilon. ¿Listo? Entonces, la primera cosa es que el epsilon identidad es la identidad del anillo, en este caso del álgebra de camino de Levy, que es la suma de los 4 vértices. Entonces, esa componente no la calculo porque ahí lo que me importa es quién es el epsilon, ¿sí? Hay una manera, de hecho, en la demostración del teorema que verifica que, bueno, donde se demuestra que las álgebras de camino asociadas a grafos finitos son epsilon fuertemente grabadas, a usted le enseñan cómo es que calcula los épsilon, ¿sí? Entonces, pues, aquí simplemente estoy diciendo quiénes son, ¿ya? Para no entrar en tanto detalle. Pero el caso es que el epsilon 2 va a ser igual al epsilon 6, el epsilon 0, el epsilon clase del 0 es la suma de esos 4, y el epsilon 4 es B1 más B2 más B3, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer uno ahora? Calcular los minimales de ahí. Uno verifica que el minimal es B2 más B3, ¿sí? Ese es el único minimal que hay. Entonces te preguntas, bueno, ¿será que ese minimal es gamma invariante o no es? Entonces, para verificar qué es o no es, miro el n de él, el n del minimal. Si me da un subgrupo, es gamma invariante. Y si no, pues no. El grupo, aquí está. Bueno, el n de B2 más B3, si nos da subgrupo de Z8. Entonces, listo. Él es minimal gamma invariante. Aplicando el primer lema que tenemos. B2 más B3 por S, eso está fuertemente n de B2 más B3 graduado. Pero además de eso me queda un restico. ¿Cómo calculo ese resto? El 1 de todo el anillo menos todos los minimales gamma invariantes que había. Solamente hay uno. Entonces, B1 más B2 más B3 más B4 menos el minimal gamma invariante que hay, que es B2 más B3. ¿Sí? ¿Cuánto le da esa restica? B1 más B4. Listo. El primer restico, ¿cómo le queda? B1 más B4 por S. Bien. Tenemos la primera descomposición. Estamos en el primer paso. ¿Sí?
El S es B2 más B3S sumado directamente con el S1, que es este que está acá. ¿Qué sabemos nosotros? Que esto aquí está fuertemente en B2 más B3 graduado. Ahí como que me falló el internet. Bueno, y este de aquí es epsilon fuertemente graduado por Z8. Listo. Entonces, como él está epsilon fuertemente graduado, pues puedo volver a aplicar el proceso. ¿Ya? Calculo, en este caso, pues vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Considero cuáles son los epsilon de él, calculo el BDI sub Z8, ¿ya? Que me va a dar, pues me va a dar esto, calculo el minimal ahí, el minimal de ahí es este de acá, el B1, ¿ya? Porque el B1 es menor o igual que B1 más B4, en el orden que habíamos definido antes. Bien, entonces ya tengo que este es minimal. Ahora, ¿es gamma invariante? Pues verifico, calculo su n, nos da 0,4. Entonces, sí es gamma invariante, porque eso es subgrupo de Z8. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Que si multiplico este anillo S1 por el B1, esto va a ser fuertemente NB1 graduado. Pero me va a quedar un restico, que es este S2. ¿Cómo calculo el S2? El 1 de él menos el B1 de acá. B1 más B4 menos B1. O sea, me va a dar B4S1. Listo. Entonces, uno puede verificar que este anillo aquí está trivialmente graduado. Eso ya uno lo puede verificar. Y la última descomposición que uno tiene es esta. ¿Sí? Y ya, 40 minutos. Gracias. Es eso. ¿Sí? Muchas gracias, Luis. Ahora vamos a entrar a la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo para adicionar? Bueno, mientras que alguno toma coraje para preguntar, yo hago aquí un par de preguntitas. Luis, ¿por qué consideraron las álgebras de Levi y no álgebras de caminos en general? O sea, ¿qué Porque, tiene especial Levi que no tienen las álgebras de caminos en especial? porque ellas son epsilon fuertemente gamma acá. Para eso fue que las usamos. O sea, que hay un Y teorema. las álgebras de caminos no son epsilon fuertemente graduadas. Pues no sabemos. ¿Sí? No sabemos. O sea, el teorema está para álgebras de camino leve. ¿Sí? Este. Sí, este. Y también consideramos grafos finitos, porque para grafos finitos es que está esa prueba que se hizo en el 2019. Sí. Porque varias cosas de las que mencionaste ahí lo tienen también las álgebras de caminos en general, ¿cierto? Se consideran quivers, ya serían quivers, y cuando consideran el fantasma, ¿cierto? La flecha fantasma son los llamados los double quiver, los quiver dobles. Y se hace un razonamiento muy parecido. Lo único que yo veo ahí que tal vez pueda tener una influencia es en las relaciones de las álgebras de Levi. Pero no, de pronto. Sí, o sea, de hecho, o sea, la usamos, queríamos dar un ejemplo como que fuera influyente, digamos, en algún sentido, Sí, del no, teorema, es ¿sí? Y usamos ahí las álgebras de camino, porque como son las álgebras de camino Levi, como son tan estudiadas, quisimos como hacer el ejemplo. Pero sí, no usamos las otras, ¿no? Porque no está la prueba de que ya sean epsilon. Ya. Ya, y estas graduaciones que consideras son graduaciones donde cada SG es un anillo o es un grupo o es un espacio vectorial. Eso ¿Me es un pasas subgrupo eso? aditivo. Son Subgrupo subgrupos aditivo aditivos. Y la misma. entonces, Si usted también, considera R álgebras graduadas, sí son R submódulos. ok. Y consideraron estos casos cuando las envolventes universales de álgebras de Lie, de Jordan, de superálgebras de Lie, han avanzado en ese camino. No, no. De hecho hay cosas aquí, por ejemplo, que em, el proceso más largo, si se dieron cuenta en la prueba, eso es por pasos, ¿no? El proceso más largo que encontramos fue ese que les puse acá, ¿sí? Que son solamente 3 pasos. En 3 pasos se acaba. Todavía hay preguntas como que habrá para 4 pasos, para 5, para cuáles grafos para cuáles grafos y para cuáles graduaciones puedo encontrar, bueno, digamos, el desarrollo de la prueba se va a tener en 4 pasos, en 5 pasos, ¿sí? De eso todavía está ahí. ¿Intentaron implementar eso en algún sistema de programación, para algún tipo de Computacional, no, álgebra? de hecho esa fue una de las cosas, una pregunta, ¿no? Que
Por ejemplo, es que si tenía básicamente tantos estás vértices, forzando la pregunta en el camino, ¿cierto? Cuando presentas el algoritmo, presentas un algoritmo, eh, da la impresión de que se podría hacer para algunos tipos de... sí, para algunos claro, tipos de- faltaron, o sea, como grafos parecidos a estos, ¿será que si pongo aquí otra arista, ya, otra arista acá y le pongo el mismo Por ejemplo, grado? en ese caso de E, tienes ese loop, eso va a dar un álgebra de polinomios, ¿cierto? Acá sí, Y el de la izquierda, en este. ¿cierto? Ok, Es cierto. Se da álgebra de polinomios en una variable y uno podría pensar en bases de Grosvenor, usar cierto un lenguaje computacional interesante. Bueno, no, pues no me quiero extender más. no, ¿Más bien, bien. preguntas? Buenas preguntas, la verdad. Y sí, o sea, de hecho esto está pendiente, ¿sí? Ni siquiera una con 4 pasos, porque, o con 5 o con más, como que para cada n habrá un grafo, de tal que la prueba acabe en n pasos. Sí, la convergencia del algoritmo. Sí, sí, Excelente. está Bueno, muy bien. muy bueno. Eh, ¿Alguien más quiera preguntar? ¿Comentarios? ¿Quién fue tu orientador, Luis? Héctor Pineda. El profe Héctor que está aquí, creo. Sí, me imaginé que era él. Ok, listo. Pues bueno, si no tenemos más preguntas, comentarios, agradezcámosle por lo menos virtualmente a Luis. Muchas gracias Gracias por la por charla. haberme. Muy buena la charla, me gustó Gracias. mucho y felicitaciones. Ah, Gracias. mira, hay una manera de aplaudir virtualmente.